Hola amiguito, buenas tardes o buenos días. Bueno, hoy me vais a tachar de que, bueno, que estoy como una verdadera cabra, porque voy a hacer aquí voy a buscar aquí una similitud con lo que está pasando con el tema de la vivienda. ¿Eh? Todos sabéis que no hace muchos años atrás, por lo menos de mi edad, pues tenían la oportunidad de comprar una casita, un terrenito, y de hacer una casita de planta baja, ¿no? Bien, entonces ¿dónde está el símil? El símil está aquí dentro de este recinto que os voy a enseñar ahora. Voy a quitar mi careto que ya está. El símil es este. Imaginaros toda lo que pasó, lo que está pasando con estos recintos. Pues que cuando la propiedad en la tierra, que es esto que se veis por ahí, pues no era muy costosa y podíamos morir todos a gusto, que nos enterraban en la tierra, por ahí viene lo de la palabra enterrar, nos metían en la tierra y tal. Y bueno, hasta que empezó a subir el terreno, empezamos a ocupar el terreno, empezaron a pedir mucho dinero, ya no había casi espacio y de pronto empezaron a edificar los apartamentos, apartamentos más o más pequeños, más grandes, pero de diversas alturas. Y, y bueno, y se podían ir más o menos haciendo, residiendo sin ningún problema, hasta que pues empezó a ser muy caro también. Empezó a ser muy caro el vivir en esas condiciones y claro, hubo que buscar una solución. Pues las cenizas, o sea, calentarnos el cuerpo allí, a pasarlo bien pasado, a transformarlo en cenizas y en un apartamento de estos que solo iban uno de por vez, pues ahora puedes meter ahí las cenizas de varios. Es decir, como los apartamentos que hay ahora que se alquilan habitaciones, pues más o menos. Es decir, vamos todos ese camino. ¿Por qué? Porque, claro, yo qué sé el por qué, hacer vosotros, sacar vosotros conclusiones. Y bueno, y el caso es que vamos a parar todos aquí a eso, o, que ahora está muy de moda, tirar las cenizas, ¿no? Por a un río o a la mar, a esto, porque es más que es muy romántico, no. Lo que es muy barato. Es bastante más económico quemar, transformar en cenizas un cuerpo y después un envase de que más o menos puede ser ahí yo qué sé, 1 kilo de cenizas o medio kilo, no lo sé. Y en vez de enterrar, pues lo tiras, es muy romántico, esparcirlo por la mar y por sitios así. Es que claro, es mucho más barato. Te ahorras en flores, te ahorras en todo, o sea, en limpieza, en terreno, y etcétera, y etcétera. Bueno, pues aquí a todo esto está mi abuelo paterno, mi abuelo materno y mi abuela, y aquí está. Bueno, pues abuelitos, hasta que nos juntemos todos, si es que me traen para aquí, porque yo tengo aquí, creo que me puedo venir para aquí o para allá, para la de mis padres, para el paterno. Bueno, pues nada, no sé si vale el símil o no lo vale, pues ya está. Y esto, pues bueno, cada día produce menos este sistema. Bueno, aunque ahí hay un hueco, bueno, aunque hay ahí de 1700, a ver, 1700 o 1868, joder. Bueno, pues nada, venga, que, que eso, es un símil. Y también, bueno, ya que vamos a salir, antes estos cementerios estaban flanqueados, en la mayoría, con el servicio de las capillas, las sucursales, estas, que ahí venías y ahí te cobraban por rezar, por cuanto más dinero tenías, más curas te ponían, y se supone que, claro, que ibas más pronto para el cielo. Y así. Bueno, majetes, ya está, que mirar, qué entorno más bucólico, ¿eh?
qué sitio más guapo para residir. Lo que pasa es que los nichos, antes el muro, mira, cuando se enterraba en tierra, el muro, y como siempre las edificaciones altas sacando las vistas, ya veis. Y así, bueno muchachos, venga, ay, qué de sufrir. Adiós.